Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión número 3 del seminario Sistemas Complejos. Hoy continuamos con los ponentes del grupo de Economía y Complejidad, el doctor Gustavo Carrión Vázquez, el maestro en Ciencias Joaquín Urbina Alonso y el maestro Raimundo Vite Cristóbal. Profesor Gustavo, profesor Joaquín, adelante. Gracias, Hugo. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y a nuestros asistentes por estar acá. Voy a compartir mi escritorio. Okay. Ahí está. Muy bien, pues en esta sesión, la tercera sesión que nos ha tocado presentar en el seminario de sistemas complejos, vamos a hablar sobre redes complejas, una breve introducción y algunas maneras de cómo analizarlas. Quiero empezar con esta frase que a los colegas y a mí nos gusta, que es sacada del libro de Six Degrees de Duncan Watts. Duncan Watts es un investigador que trabaja redes complejas junto con Albert Barabasi, en el que dice que de alguna forma nada puede ser tan simple como una red. Una red no es más que una colección de objetos conectados unos con otros de alguna manera. Y esto en la actualidad toma mucha relevancia porque pues, se dice que todos estamos conectados, ¿no? Y ahora en las redes sociales digitales, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. La presentación va a incluir una introducción, algunos ejemplos, algunos análisis sobre tipos de redes, es decir, cómo la forma en que se estructuran los nodos y las conexiones, pues resulta en propiedades muy interesantes, ya hablando en la totalidad de la red. Y hay algunas mediciones que podemos aplicar para ver si se trata de una red completa, una red aleatoria, una red compleja de mundo pequeño. Entonces, bueno, vamos a abordar un poquito estos conceptos. Y quiero empezar con este ejemplo. Supongamos un curso que se está dando, en el cual pues, nosotros representamos a alguien, a una persona a través de un nodo o vértice, así se le conoce. Supongamos que ese nodo es de una persona que se llama Armando, se llama Gustavo o Joaquín, y el cual pues conoce otra persona y establecemos entonces una relación entre estas dos. Entonces estamos hablando de personas y aquí tenemos que hay una relación que los une. Esa relación la tienen que establecer ustedes al hacer el estudio, ya sea si es una relación de amistad o laboral o de algún otro tipo, pero están relacionados. Pues bueno, aquí solamente hay dos personas, pero ¿qué sucede si, bueno, pues hay otras dos personas que están conectados a Gustavo? Entonces vemos que esta red pues va creciendo, se va conformando una red. Y si de pronto llega otra persona y esa relación también se establece, supongamos que es una relación laboral. Entonces llega Marco y Marco labora o trabaja con Gustavo y con Jorge. Llega Victoria y trabaja con Gustavo, bueno, con los dos Gustavos y así sucesivamente. Silvia con Gustavo. Entonces llegan otras personas y entonces podemos ir extendiendo esta red tanto como nosotros queramos, ¿no? Supongamos que tenemos estos nuevos nodos que se van integrando y lo que podemos ver es que, por ejemplo, Rafael pues trabaja con el último nodo que se integró, trabaja con 3 personas, pero no trabaja con todos los demás.
Entonces se van creando estructuras, ¿no? Entonces puedo integrar a mucha gente más con esta relación. Así ustedes podrían construir su red laboral, por ejemplo. Yo trabajo con la persona 1, 2, 3, pero no trabajo con la persona 10. Y así sucesivamente. Entonces la red puede ir creciendo. Entonces, pues, ¿qué modela la arista? La arista es el puente que une estos dos nodos. ¿Qué modela? Pues modela una relación. Y esa relación le toca a ustedes, cuando van a hacer análisis de redes, pues definirla, el sentido que ustedes le dan. Entonces, como ejercicio, ustedes podrían crear su red de amigos. Ustedes podrían hacer el nodo A y tengo un amigo B. Por entonces yo tengo un amigo C y un D y un E. A la vez, mi amigo B tiene amigos, pero que no necesariamente son mis amigos. Entonces, esto se va incrementando. Entonces, cabría pensar, ¿cómo son esas redes? ¿Qué estructura tienen? Bueno, y solamente hay relaciones, por ejemplo, entre personas que yo pueda establecer, o hay manera de establecer dentro de otros sistemas no sociales, ya sea biológicos o creados por nosotros, pues sí se puede hacer. Por ejemplo, este es un mapa de la Internet. Estos son empresas que dan servicio de red. Entonces podemos ver, por ejemplo, estas son empresas, y podemos ver, por ejemplo, estas zonas verdes que conectan a muchas otras más, y de ahí se ramifican. Entonces el núcleo principal, lo que me dice que es la computadora que está dando servicio, o servidores, o una granja de servidores que está dando servicio a otras más, y se conectan, y estas a su vez a otras más, y se conectan y a su vez a otras más. Entonces se van haciendo este mapa, que si lo pintamos de colores según el proveedor, pues resulta en una red pues visualmente muy atractiva, pero que nos dice cómo es un poco la estructura de cada servidor, por ejemplo, de proveedor de servicio de Internet. Por ejemplo, esta morada, aquí hay verde, que también es de ese servidor verde. Entonces, bueno, tenemos la forma de recrear estos mapas, ¿no? Hay una imagen, una animación de cómo se van mapeando, van construyendo estas redes a través de algoritmos que van sensando las máquinas. Entonces, pues se ve bastante sorprendente cómo mapean toda esta red de manera automática, ¿no? Bueno, la Internet, de su parte, de estructura, digamos los cables y todo esto, pues tiene esta configuración, pero al igual también las páginas web, podemos crear ligas hacia otras páginas web. Y estas ligas pues son el resultado cuando visitan una página y hay una liga hacia otra, pues digamos que están conectadas. Ahí toman un link y se van creando. Entonces también tiene estructuras muy semejantes a estas como dendríticas, como que se bifurcan, ¿no? Pero también hay otro tipo de redes. Por ejemplo, esta red que todos nosotros la conocemos, la red del metro de la Ciudad de México. Tiene 12 líneas, entonces, pues todos sabemos para qué nos sirve este mapa, ¿no? Para saber a dónde llegar de un punto a otro, pero seguramente también la han visto así, de esta manera. Es la misma red, pero es graficada o está visualizada de distinto tipo. Entonces, pues yo les haría la pregunta, ¿cuál representación es más útil? Entonces, ¿alguien me puede decir eso? Vamos a participar un poco en esta sesión. ¿Cuál representación es más útil? La que le acomoda el usuario propio. Al usuario de manera individual, los demás. Como, bueno, mencionó Javier, no la que le queda al usuario propio, porque es algo subjetivo, pero en apreciación creo que la de líneas rectas, la que está en la derecha, se aprecia mucho mejor que la de la izquierda. Visualmente se aprecia mejor, exacto. Aunque en estructura, pues es lo mismo, digamos.
cualitativamente hablando, pues cuantitativamente no, porque la distribución de esos nodos, la posición de esos nodos particulares, pues difiere un poco, ¿no? Pero sí, depende de nosotros saber cuál es la que nos sirve mejor. Podríamos integrar nuevos elementos, también hay otras redes de transporte público, y pues sería otra utilidad, ¿no? También podemos crear gráficas o redes, por ejemplo, de los aeropuertos más importantes en Estados Unidos. Podemos conectarlos. Y de ahí podríamos ver que pues hay aeropuertos, los que son en nodo rojo, que tienen un mayor número de conexiones. Entonces es importante también saber cómo se distribuyen. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estos sistemas pues crecen pues de manera descentralizada, con cierto grado de descentralización. A partir de necesidades locales pues se van extendiendo y se van creando estos puentes. Después de muchos años, pues el resultado que tenemos son redes pues de este tipo. Es decir, no hay una mente o alguien que esté planeando totalmente todas estas redes, sino que pues van construyéndose, se van modificando según las necesidades. Entonces lo que tenemos es el resultado ahorita de pues necesidades y de estructuras que van planeándose conforme el tiempo. También, pues, 20 aeropuertos importantes en la República Mexicana, igual tenemos este grado de conexión, ¿no? Ahora, son sistemas donde se optimiza el flujo de información. Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en la actual pandemia, pues cómo viajó el virus. Pues a través de estas ligas. Y se esparció tan rápido alrededor del mundo que, pues en 2 meses, pues ya estaba en América, surgió en Wuhan, se esparció localmente, viajó a Europa, de ahí a otros continentes, se pasa al continente americano, igual empieza a permear sobre todo, y entonces en febrero, marzo, pues ya prácticamente pues estaba ya en todos los continentes y ya pues causando toda esta pandemia. Pero a lo que voy es que estos medios de comunicación pues de pronto surgen, se van construyendo y el transporte de información que hay sobre estas redes pues es cuasi óptimo, ¿no? Es impresionante porque pues no hay un líder que esté controlando todas las estructuras como van emergiendo. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos indicadores o medidas que podemos aplicar sobre estas estructuras. El área de redes complejas se fundamenta principalmente en teoría de gráficas. Teoría de gráficas es un área formal de ciencias de la computación, donde se estudian algoritmos y medidas aplicadas a las gráficas, ¿no? Entonces tenemos una muy utilizada, es la distribución de conexiones, el número de conexiones que tiene un nodo, y entonces puede ser vista como una función también de probabilidad, ¿no? La manera en que se van conectando. El coeficiente de agrupamiento, que es la probabilidad de que dos nodos estén conectados directamente con un tercero. Entonces, estructuralmente lo que hace es, tenemos 3 nodos y se forman especies de triángulos, que es una medida importante también en redes complejas. Los caminos, ¿cuántos saltos tengo que dar para llegar de un nodo B a un nodo J? De un nodo I a un nodo J. Me regreso aquí un poquito. Por ejemplo, ¿cuántos saltos tengo que dar? En este caso, por ejemplo, esta persona, Patty, para llegar a Gustavo. Pues tendría que dar 1, 2, 3, 4. No es que ella tenga que darlo, sino que las conexiones que hay para llegar, el nivel de información que tiene que llegar, pues tiene que pasar por estos nodos. Entonces vamos a plantearnos que la forma de conexión son los caminos, y lo que interesa es cómo transita la información sobre estos caminos. Por ejemplo,
Entonces, camino 1, 2, 3, 4. De Edgar a José, pues solamente es 1, es directo. Y entonces, dependiendo de esta medida, también nos dice cómo es la red. Hay longitud mínima entre dos nodos, es decir, yo podría dar vueltas sobre otros nodos y regresar, pero lo que interesa es cuál es el camino mínimo. Si tenemos todos estos caminos mínimos y los promediamos, entonces tenemos la longitud promedio de toda la red. Entonces podemos ir haciendo medidas sobre todo sobre las gráficas, ¿no? Ahora, queremos un poquito enfocarnos en el coeficiente de agrupamiento. Tenemos esta medida. Para calcular el coeficiente de agrupamiento, pues tenemos aristas vecinas y el grado del vértice. Entonces, esta es la fórmula. Por ejemplo, coeficiente de agrupamiento 0, quiere decir que este nodo azul está conectado con los demás, pero entre ellos no hay conexiones. Entonces aquí podemos decir que si hablamos como de amistad, pues mis amigos no se conocen. O sea, los que son mis amigos no se conocen entre ellos, ¿no? Mientras que coeficiente 1 es, pues los amigos de mis amigos son mis amigos, digamos. Y bueno, tenemos el que no haya conexiones, entonces este coeficiente de agrupamiento está entre 0 y 1. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿han oído hablar del número de Bacon en algún lado sobre redes de mundo pequeño? No. Bueno, la expresión esta de que vivimos en un mundo muy pequeño que todos nos conocemos, ¿no? Esta idea empezó a madurar un poco cuando hicieron un experimento que está planteado en este libro sobre este actor en particular, este actor de Hollywood, Kevin Bacon. Seguramente Kevin Bacon sí lo han visto en películas de Hollywood. Y entonces todo radica en un juego. Saber quién o cuáles actores participaron o actuaron con él en una película. Entonces, a partir del grado de separación entre películas, según los actores, pues es el número que tienen de Kevin Bacon, el número de Bacon. Es decir, los actores que trabajaron con él en una película tienen el número de Bacon 1, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los actores que han trabajado con esos actores que trabajaron con Kevin Bacon? Entonces, eso crea otra red, otros nodos, con los que trabajaron con Kevin Bacon. Entonces, esos actores tienen número de Bacon 2. Ajá. Más o menos. Y luego los actores que trabajaron con Bacon, pues tienen número de Bacon 3. Básicamente es el camino que tengo que recorrer para llegar a Kevin Bacon. Y lo increíble, después de hacer todo el análisis, es que, pues, a lo más podemos, cualquier actor de Hollywood que ustedes escojan, bueno, hay ahí unas diferencias, pero a lo más son 6 grados de separación de cualquier actor de Hollywood a Kevin Bacon, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito el conteo de actores y el acumulativo. Es decir, por ejemplo, Marilyn Monroe tiene número de Bacon 2. Ella no trabajó nunca con Kevin Bacon, pero sí hay un actor intermedio que trabajó con los dos. Entonces, ahí se van creando estas redes y fueron llamadas redes de mundo pequeño, porque todos están conectados con todos con un grado de separación muy pequeño, a lo más 6. Entonces, aquí se ve el volumen. Bacon tiene su propio número, es 0, porque él es el mismo. Los actores que han
trabajado con él han sido 1550, pues tiene el número de Bacon 1. Los actores que han trabajado con Kevin Bacon es número de Bacon 2. Y luego los actores que han trabajado con los actores que han trabajado con los actores que trabajaron con Kevin Bacon, pues es número de Bacon 3. Y 4, 5, así sucesivamente. Podemos ver que el volumen, aquí va el acumulativo de hacer el conteo, pues aquí prácticamente en 6, pues está la totalidad de todos. Entonces es interesante porque han hecho esta prueba no solo con actores, sino con otros fenómenos. Por ahí me contaron que hicieron uno, Joaquín, si no mal recuerdo, con luchadores. Creo que hubo un experimento así, ¿no? Nos platicaron. Creo Sí, que relacionado al santo, creo, ¿no? sí. Entonces, creo que también surgen ese tipo de redes. También estas estructuras de mundo pequeño son vistas con el número de citas en los artículos también, en los artículos científicos. Entonces, hay una gran diversidad de fenómenos que si nosotros hacemos el conteo de esta manera, pues surgen estas redes, es decir, están muy relacionadas, muy conectadas, y falta con viajar por varios nodos, de tal manera que podemos llegar al nodo que queremos. Entonces, esto se extrapoló a toda digamos, las poblaciones, y entonces se supone que toda la población mundial está separada. En un principio dijeron que por 6, a lo más 6 pads de tamaño 6, pero luego incluso lo refinaron y dijeron que 5, ¿no? 5 lugares. Entonces, imagínense cómo es la red entre nosotros de conocidos, que pues bastan 6 lugares para conocer cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces, imagínense esa red mundial. Bueno, entonces, al encontrar este tipo de resultados en las redes, pues Watts y Strogatz plantearon un método para tratar, un modelo para tratar de construir redes de mundo pequeño. Porque entonces se dieron cuenta que estas redes no son ni regulares, es decir, que todos tienen un número de conexiones fijas, pero tampoco son redes aleatorias. Entonces están entre estas dos dinámicas. En medio se encuentran las redes de mundo pequeño, con propiedades muy interesantes. Y casualmente son las redes que surgen pues en el mundo social, en la naturaleza también, con ciertas propiedades. Vamos a ver otras de libres de escala. Pero son las que nosotros a menudo generamos, pues sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es este algoritmo o este método? Pues lo que dice Watts y Strogatz es que podemos iniciar con una latiz regular. Por ejemplo, estas son una gráfica donde están los nodos conectados con sus primeros vecinos. Primeros y segundos vecinos son estas. Es decir, este conecta con este y este conecta con este. Y este conecta con este de la izquierda y con este inmediato de la izquierda. Entonces, cada uno tiene 4 conexiones. Ahora, si de manera aleatoria quitamos una conexión y la mandamos a otra, pues va cambiando las propiedades de la gráfica. Entonces podemos ir haciendo este proceso, reconectando, de tal manera que de manera probabilista, pues podamos decir, con una probabilidad de 0.5, digamos, ¿te reconectas o no te reconectas? Entonces van creándose y vamos recorriendo los nodos, se van creando un nuevo tipo de gráfica. Si yo defino que se reconecten con probabilidad de 1, que es decir que todas se van a reconectar, todas van a lanzar alguna arista a otro nodo, y pues al final me va a quedar una red pues aleatoria.
pero lo que se vio es que realmente se construyen este tipo de redes de mundo pequeño con pues con este algoritmo, este modelo. Entonces, pues es importante para ver de cómo pueden surgir o de dónde nacen. El resultado principal que quiero con el que se queden es que pues estas redes ni son regulares ni son aleatorias. Entonces están dentro de un balance. Y lo más interesante es que en este balance, aquí, pues los caminos son relativamente pequeños. Necesito pocos saltos para llegar a cualquier nodo sobre la red. Como consecuencia, la información pues puede viajar rápidamente, se esparce rápidamente. ¿Ok? Bueno, esto es un poco más describiendo lo que les dije. Bueno, aquí les presentamos una pequeña herramienta con NetLogo, que ya lo hemos tocado en sesiones pasadas. Entonces, NetLogo tiene una biblioteca de modelos, nuevamente, con metodología basada en agentes, y hay dentro de esta unos modelos ya precargados sobre análisis de redes, para construirlas y estudiarlas. Entonces, aquí en esta parte, en Networks y Small Worlds, podemos correr el modelo y ver algunas de sus propiedades más interesantes. Como ya mencionamos, una de las propiedades interesantes es el coeficiente de agrupamiento, es decir, esto de los amigos de mis amigos también son mis amigos, todo esto, y las trayectorias, que son trayectorias cortas para llegar de un nodo a otro. Voy a ejecutar aquí el modelo. Ahí están viendo NetLogo. Sí. Sí. Sí, correcto. Entonces, bueno, para un poquito introducirlos. NetLogo lo pueden instalar, es gratuito. Bajen la última versión. Los requerimientos para instalarlo no es demasiado. Nada más seguir las instrucciones. También es sencillo. Aquí en archivo, biblioteca de modelos, vamos a encontrar una gran diversidad de modelos que podemos ir estudiando. Entonces yo le voy a dar aquí en Networks y tengo Small Worlds. Y me carga esta. Tiene su ventana de visualización, y tiene aquí algunos componentes para ver los resultados y las medidas. Esto cuando le dan setup, carga. Entonces tenemos aquí los nodos, 40 nodos, incluso aquí viene, y las aristas conectadas. Vamos a hacerlo 125 nodos. Entonces le doy setup, y bueno, aquí creo que es demasiado. Se vean las aristas. Entonces tengo 84 nodos, 80 nodos, con sus aristas aquí en pequeño, ¿no? Y entonces yo con reconexión, lo que puedo hacer es aplicar el método que les mencioné. Se van reconectando. Entonces aquí tengo dos indicadores. Tengo el coeficiente de clustering, que es este azul, y los caminos, este en rojo. Entonces cuando yo reconecto, tengo una nueva estructura de la red. Aunque solamente varió en una arista, pues tengo una nueva estructura. Y a eso le puedo calcular el coeficiente de agrupamiento y los caminos promedio. ¿Ok? Entonces voy reconectando. Entonces, ¿qué está sucediendo? No sé por qué me lo... Reconecto. Y justamente lo que sucede es lo que dice Watts-Strogatz. Es que voy creando este tipo de estructuras. Si yo sigo reconectando, entonces voy a llegar hasta una red aleatoria.
Por el medio, se ha visto que las redes de mundo pequeño tienen coeficientes de clustering pues relativamente altos y también y caminos relativamente bajos. Entonces, estos dos índices lo que me dice si me encuentro con una red de mundo pequeño. Entonces yo sigo aquí reconectando. Ahora aquí ya tengo tantas conexiones que ya hice de manera aleatoria. ¿Qué le pasó al coeficiente de clustering? Pues bajó. Eso quiere decir en ese momento que aquí, pues esta red ya dejó de ser de mundo pequeño. Ya perdió esa estructura, ¿no? Hay tantas conexiones ahí al azar que ya dejó de ser de mundo pequeño. Entonces, bueno, aquí en información, hay información del modelo que pueden ir explorando, adentrándose a este mundo de las redes. Es información del modelo, pero también les recomendamos que lean el libro de Watts y Strogatz, el de Duncan Watts, perdón, de 6 Degrees, 6 grados de separación. Muy bien, entonces bueno, esa es una red de mundo pequeño. Hay otra, esas eran algunas preguntas que ya hemos respondido ahorita. Son los experimentos que se pueden realizar. Me los voy a saltar para llegar a redes libres de escala. Bueno, este es un dibujo ejemplificando según el tamaño de los caminos y el coeficiente de clustering en donde se encuentran estas redes de mundo pequeño. Y es esta región que, pues analíticamente en el modelo, pues se encuentra aquí. Digamos que si ustedes censaron datos, vieron las conexiones en algún fenómeno y se encuentran que están pues con coeficientes de clustering relativamente altos y paths pequeños, podrían decir, bueno, creo que esto es una red de mundo pequeño, ¿no? Podemos hacer más pruebas. ¿El lunes pasado? Ok. Tenemos otra. Joaquín. Joaquín. Sí, adelante. Viene el algoritmo de rico se hace más rico. Lo podemos presentar. ¿Lo presentas? Entonces, preparamos. Y nuestro objetivo es bueno, hablar de este algoritmo en donde el rico se hace más rico, ¿no? Entonces, fenómenos como pues los apreciamos, por ejemplo, en redes grandes, por ejemplo, el Internet. Nosotros tenemos, si hacemos o revisamos un mapa de conexiones de servidores, pues hay servidores que están muy conectados. Esta idea de que el rico se hace más rico es que los que tienen muchas conexiones van a tener más conexiones conforme el tiempo transcurre. Y, por ejemplo, servidores nuevos, hablando de computadoras que no son tan conocidos, van a conectarse con otras computadoras, pero no van a alcanzar el tamaño. Por ejemplo, uno muy sencillo de explicar, el caso de Google. Los servidores de Google son ahorita de los que más conexiones alcanzan, y si hacemos un mapa de esa red alcanzaría millones de nodos. Pero si empezamos una empresa de servidores de red y nos conectamos a la red, nuestra empresa pues empezaría con pocas conexiones. Esto es la idea del el rico se hace más rico, ¿no? Tenemos un crecimiento con un número pequeño de nodos, y conforme pasa el tiempo va a enlazarse nuevos nodos, y eso hace crecer la gráfica. Entonces existe también una propiedad de enlace preferencial en donde la probabilidad de que un nuevo nodo se conecte pues está dada por el grado de conexión, y bueno, está en términos de una probabilidad. Muy bien.
Pues aquí tenemos el proceso de construcción, ¿no?, de las redes libres de escala. Vamos a tener una red inicial. Nuestra conexión eh, eh, al inicio tiene una cantidad fija de nodos. Vamos incrementando el número de nodos y conforme se va incrementando el número de nodos se va reconfigurando la red, ¿no? Entonces, después de un cierto tiempo, pues, nuestra red incrementa sus nodos, que es lo que estábamos comentando, y hablamos de una probabilidad que, de que un nodo tenga k aristas, sigue una ley de potencias. Esto significa que en las redes libres de escala vamos a encontrar propiedades en forma de leyes de potencias en caso de las conexiones de los nodos. Sí, la que sigue entonces. Bueno, entonces podemos... Voy a poner el... sí, Perdón, sí voy a se poner puede poner el simulador. NetLogo es un software de modelación basada en agentes, pero los modelos que abundan aquí están conectados con muchas áreas. Ya vieron ahí la biblioteca. Y en particular podemos hablar de este preferential attachment, en donde estamos viendo la configuración de una red y se van agregando nodos conforme avanza en cada etapa del algoritmo. Se integran nodos, se van conectando más nodos y se va reconectando la red. Entonces, en algún momento, pues esta configuración nos forma algo como ese estilo. Lo que vemos en pantalla, pues ya tiene una configuración muy diferente a la inicial. Había una configuración de nodos ordenados, tal vez una conexión más homogénea en el sentido de, pues, el número de conexiones. Pero ahora, si nos fijamos en las conexiones, hay nodos donde abundan, predominan las conexiones, y hay nodos que tienen pocos vecinos, pocas aristas. Esto en el software que tenemos ahora, NetLogo, lo estamos contabilizando aquí como el grado de distribución. Y la gráfica que estamos observando nos da un contexto, o nos da el comportamiento de la gráfica, de la red, perdóneme. Y lo que tenemos aquí es que hay unos cuantos nodos que están aumentando o que tienen una cantidad de conexiones alta. A eso se debe la altura de esa gráfica. Sin embargo, más adelante, la gráfica muestra cómo conforme aumento el grado de conexión, vamos a tener un número de nodos, un número de conexiones menor. Y quiere decir que tenemos pocos nodos con una alta conectividad y tenemos una gran cantidad de nodos que tienen una baja conectividad. Esto forma una gráfica que decrece y que llamamos en comportamiento de ley de potencias. Esto es el comportamiento que observamos y esa es la gráfica o la red que obtenemos cuando suceden una conexión de red de tipo ley de potencias y se prevalece esta conducta que decíamos del conectamiento preferencial. El rico se hace más rico. Quiere decir que hay la probabilidad de que nuevos nodos se conecten. Es más probable que se conecten aquí donde hay más conexiones y es menos probable que sigan o se conecten en donde hay baja conectividad. Esto, bueno, podemos jugar con el software, podemos dedicarle más tiempo a analizar el grado de distribución, por ejemplo. Tenemos el análisis de la información que se obtiene a partir de esta simulación computacional y podemos, pues, estudiar esta red con esta información. Muy bien. Sí. Esto es para ilustrar un poco esta preferencia en attachment y las redes y las redes libres de escala. Sí, gracias, Joaquín. Nada más aquí me gustaría resaltar que, por ejemplo, estos nodos aquí, donde tiene un montón de aristas que se unen, se les llama hubs, ¿no? Hay una preferencia muy grande por el cual cada nodo que llega, pues, puede, o hay mayor probabilidad de unirse a este hub. Entonces hay sistemas sociales, por ejemplo, las redes sociales digitales que
pues todo el mundo tenemos. Entonces aquí me gustaría lanzar una pregunta. Pues ¿cuántos amigos tienen en Facebook? A ver, díganme. Presuman sus amigos en Facebook, a ver. 400. 400 amigos. Wow. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Yo aproximadamente 650. 650 amigos digitales. O sea, amigos, amigos como tal, yo creo que, o sea, son muy pocos. Y ahí los que tengo son más desconocidos, ¿no? Que cambias la red social para en algún momento contactar algo por el estilo, ¿no? Claro. Lo curioso es que en estas redes, pues, se les llama amigos, ¿no? O sea, en Facebook dice, ¿cuántos amigos tienes? Ah, exacto. O sea, hay ahí algo conceptual muy fuerte. Pero bueno, ¿alguien más? Más de 600 creo que es el récord. ¿Quién dijo 500 o 600? El Yo profesor Hugo. 650. Ah, ya Ah, está, ok. Enrique. ¿Cuántos? 650. 650. ¿A quién da más? Tengo como 900 algo, no sé, con exactitud. 900. ¿Alguien sabe cuál es el límite de Facebook? Antes era 4000, no sé en la actualidad. Sí, son 5000. Ah, bueno. Pero bueno, ya si quieres aumentar, si puedes soportar esa gran cantidad de amigos, pues puedes aumentar tu cuenta y tener miles, ¿no? Millones. Ah, bueno, un fanpage. Sí, entonces, bueno, imagínense que esta es la red de Facebook, esto. Y este de aquí, por ejemplo, es, compañero, ¿quién fue el que tuvo 900? Perdón, ¿tu nombre? Ernesto. Ernesto, supongamos que es Ernesto que tiene 900 amigos aquí que se conectan. Y el siguiente, ¿quién fue que tenía 600? Enrique García. Enrique. Bueno, pues él está aquí, ¿no? Digamos, aquí con 600. Entonces, si ven esta estructura de red, lo que demuestra serían los posibles amigos, y les aseguro que estos nodos alrededor de amigos no van a tener ese volumen tan grande, van a tener menos. Por ejemplo, yo estoy aquí y tengo como 3 amigos nada más, ¿no? Entonces, yo no tengo muchos amigos en Facebook. Entonces, bueno, ¿qué distribución se observa si a un cúmulo muy grande de personas les preguntamos cuántos amigos tienes en Facebook? Pues la distribución que va a surgir va a ser más o menos de este tipo. Supongamos que los compañeros van a estar hasta acá, es decir, degree es el grado de conectividad, van a estar aquí por 600, 900, y son pocos. Pero va a haber muchos como yo, pues que nada más tenemos 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, ¿no? Y es el volumen. Es un decaimiento exponencial. Cuando yo grafico con coordenadas logarítmicas, lo que me describe es una pendiente. Ahora, lo interesante es que si hay gente que ha hecho ese análisis, y entonces, pues estos son los datos reales. Relación de amistad de amigos en Facebook. Entonces, pues tenemos esta gráfica que decae en escala logarítmica bajo la frecuencia. Y lo que podemos decir es que esto se puede ajustar pues a través de una recta. Y lo que me indica es que de fondo hay una tipo ley de potencias que me indica que solo unos cuantos tienen una cantidad impresionante de amigos y la mayoría tiene muy pocos, ¿no? Y lo mismo sucede con la publicación en los muros. Hay personas donde les publican un montonal de información en sus muros y hay otras pues que no reciben publicaciones. Entonces, eso es reflejo de la conectividad del mundo en el que vivimos, ¿no? Ya sea, y viene aquí, en el mundo real, es decir, los amigos que tenemos,
Va a haber personas que puedan tener amigos reales, cientos, 200 tal vez, pero la mayoría tiene pocos amigos. Entonces, bueno, pues se distribuyen como una red libre de escala con ciertas propiedades. Y es interesante también estudiarlas porque podemos incidir y tomar pues decisiones de cómo actuar bajo estas redes. Vemos que trasladan la información rápidamente, se propaga rápidamente, son robustas también. Su reconstrucción, si las destruimos, es demasiado rápido. Bajo ataques, digamos, al azar, estas redes son súper robustas. Y ya lo menciona Albert Barabasi, que es uno de los pues, científicos que estudian o que han generado más resultados en el área de redes complejas, que estas redes son muy robustas, pero bajo un ataque coordinado, pues son, sí son vulnerables. Si ustedes identifican todos los nodos principales, los hubs, pues se fragmenta la red, hablando de manera estática. Pero como por debajo hay una dinámica, pues también se pueden reconstituir pues, rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Ray, no sé si quieras mencionar algo. Estamos... Sí, todas estas características y propiedades, ¿no?, que mencionó Gustavo, si no han tenido contacto con la teoría de redes, pues creo que es tiempo, ¿no?, de ir tomando estos conceptos, después ir a las propiedades, ¿sí? Inclusive sugiero, ¿no?, por ahí que comiencen con un ejercicio, ¿no?, sobre una red de amigos, ¿no?, su red de amigos, ¿sí? Yo creo que sería muy bueno para irse involucrando en este tema. Además de que ahorita ya hay mucho software al respecto, ¿no?, para ir trabajando el tema de redes, ¿no? De los que más conozco pues, son Cytoscape, Gephi y otros más, que Joaquín y Gustavo pues, son los expertos en estos temas. Y bueno, aplicaciones pues también hay bastantes, ¿no? En biología, en economía, en sociales, ¿no? Pues la regla pues, son las redes sociales, ¿no? Pero pues igual en las redes productivas, las cadenas globales de valor, etcétera, etcétera, un resto, ¿no?, de áreas que ya están trabajando con redes. Pues esto, dejar la invitación, ¿no?, para que se tomen su red de amigos, ¿no?, y hagan el ejercicio. No es complicado, ¿sí? Eso, Gus. Muy bien. Pues creo que pues ya terminamos el tiempo para algunas preguntas y gracias por su atención. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere hacerles alguna pregunta? Bueno, sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la exposición de hoy nuevamente. Me gustó mucho, ¿no? Y tengo una pregunta con respecto a los dos, bueno, los dos tipos de redes que nos expusieron, más que todo, ¿no? Hicieron énfasis en la de bueno, el modelo de mundos pequeños de Strogax y el de las escalas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal de los dos o sea, de estos dos modelos y en qué tipo de áreas en específico se podrían utilizar? Porque, por ejemplo, o sea, te lo pregunto porque me llama la atención la modelación de redes, ¿no? A través de, bueno, yo lo había abordado más por la teoría de grafos, ¿no? Hipergrafos, ¿no? Grafos que contienen grafos, ¿no? En este sentido, ¿cómo categorizar, ¿no? Y también, ¿no? ¿Cómo establecer las relaciones, por ejemplo,
en un modelo financiero, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo yo podría clasificar esas relaciones entre un individuo y otro individuo? ¿No? O sea, si nos pueden aconsejar alguna metodología o algo por el estilo. Bueno, esa sería una segunda pregunta. Gracias. Bueno, te contesto lo de las redes, de cuál es la diferencia entre mundo pequeño y libres de escala. Principalmente es el coeficiente de clustering. Cuando hay redes de mundo pequeño, el coeficiente de clustering es alto, entonces se forman estructuralmente ese tipo de triángulos. Mientras que en las redes libres de escala no es necesario. Ahí lo que interesa más es cómo decae el grado del vértice, hasta el número de conexiones, cómo decae y decae exponencialmente. Entonces son diferencias ahí sutiles bajo los indicadores. Todos estos resultados están fundamentados en teoría de gráficas. Al fin y al cabo son gráficas, entonces los que quieran profundizar más con algoritmos o métodos, pues cualquier libro de teoría de gráficas puede funcionar. Hay uno muy bueno de Thomas Cormen, Introducción a Algoritmos, donde vienen secciones de gráficas muy buenas para entender estos métodos. Bueno, ahí. ¿La otra cuál era? Sobre las aplicaciones, me parece, ¿no? A lo Ajá, mejor, sobre una metodología en específico, como sabes que para establecer relaciones entre un nodo y otro nodo, alguna metodología en especial que exista, que nos puedas recomendar, o sabes qué, no, mira, básate solo en las relaciones, puede ser una relación ponderada, no sé. Pues ahí depende de lo que estés modelando, ¿no? Por ejemplo, una red social es difícil, lo hacen con base en entrevistas y cuestionarios, porque tú podrías decir, bueno, él es mi amigo, no, pero del otro lado podría decir, no te considera que eres su amigo, entonces, pues ahí el arista debería tener dirección de amistad. Va de acá para allá, pero no de allá para acá. Entonces, esas son gráficas dirigidas. Mapear cuestionarios a redes, a estas estructuras, pues sí requiere de ciertas metodologías. Ahora, cuando son fenómenos físicos, químicos también, por ejemplo, redes de proteínas, pues también ahí se pueden establecer ciertas conexiones, pero ya a partir de cosas físicas. Por ejemplo, el Internet se crea una conexión, ya sea lógica o estructural. Entonces, ahí no hay de que sí o sí no, sino existe y ya. Entonces, depende mucho el fenómeno que estés estudiando. sí, a lo mejor podemos agregar que como abstracción de la relación, ya depende el problema que estés tratando. Hay redes de comercio y pues si tú tienes dos países y tienen relaciones comerciales, esta arista se define muy fácilmente, pero dependiendo del problema tendrás unas relaciones bien definidas y otras que tendrás que desglosar un poco más. Entonces, más bien ahí, dependiendo del problema de investigación, dependiendo las relaciones, incluso dependiendo de las bases de datos que puedas conseguir, porque a veces lo que hacen falta son datos. Entonces, todo eso en conjunto te da la pauta para pues armar una red o una red muy grande o varias redes, ¿no? Hay una bibliografía que puede ayudar, que es la de Social Network Analysis, análisis de redes sociales, métodos y aplicaciones de Catherine Faust, que es muy apropiado para todo lo que están diciendo. Se los mando en el chat, no sé si la conozcan. Sí, claro, sí. Gracias. 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 Yo con respecto a redes sociales he estado revisando, o sea, he visto mucho los trabajos de Matthew Jackson de Stanford, pero él lo utiliza más con teoría de juegos, ¿no? Para definir juegos dinámicos a través de redes. Claro. Sí, establecer las relaciones es un intercambio de información. Estas redes pueden ser permanentes o disipadas a través del tiempo.
Entonces, estos mecanismos, por ejemplo, teoría de juegos, ¿no? Podría también establecer conexiones entre los elementos que están interactuando. Sí, es interesante eso también. Ahora, algo, por ejemplo, lo que decía Ernesto de cómo establecer las relaciones. Muchas veces tenemos muchos tipos de relaciones, no solamente una única. Entonces, si tenemos varios tipos de relaciones entre los objetos, entre las personas, entre lo que estamos modelando, entonces se crean redes multicapa, donde cada capa es una relación. Es el mismo nodo, la misma persona, pero la arista que los conecta son de distinto tipo. Y a menudo en estas redes multicapa lo que se busca es, pues, cómo estas nuevas conexiones o estas conexiones, este tipo de conexiones se estructuran. Habrá algunos que tengan de solo un tipo, habrá unos que tengan de muchos tipos. Entonces sería encontrar esas estructuras locales. Todo depende de la pregunta de investigación, ¿no? Pero bueno, esa también metodología de multicapa también podría funcionarles. Gracias. Creo que Antonio tenía una pregunta. Sí, una pregunta. Buenas tardes a todos. ¿El concepto de equivalencia estructural puede ser aplicado a empresas del mismo sector productivo en estas cuestiones sobre clústeres y sobre trabajos? Esa es una pregunta que tendríamos, ¿no? Que si es posible el concepto de equivalencia estructural, equipararlo a empresas del mismo sector productivo. Ray, ¿estás por ahí? Creo que Ray podría contestarla bien. Por ahí hay trabajos, ¿no? Que sí utilizan, ¿no? Aplican yo he visto que un insumo producto utilizan esta hipótesis y sí veo que sí, no solamente esa hipótesis, sino también otro tipo de hipótesis como las redes tipo estrella, ¿no? En la estructura productiva, ¿sí? Creo que sí hay formas, ¿no? De cómo corroborar esta parte a través de redes, ¿sí? Complementando un poco lo que dice Ray es, si tú construyes tus redes y obtienes los indicadores adecuados y ves que estas dos redes tienen esos indicadores semejantes o parecidos, podríamos decir que estructuralmente pues son semejantes. Ya habría que ver la interpretación económica o social, pero en estructura, hablando de elemento, digamos, de gráfica, como elemento formal, eso nos ayudaría a saber si son equivalentes las estructuras o no. Estructuralmente, ¿no? O sea, digamos, la formación de la gráfica. Ya la interpretación económica o política o social, bueno, ya sería otro nivel, ¿no? Sí, depende mucho también de la información, ¿no? Porque a partir de esa información, pues el paso siguiente, pues es implementar una metodología, ¿no? Sí. Disculpe, Gustavo, ¿tienes alguna bibliografía con respecto a las redes multicapa que nos acabas de mencionar? Sí, se las hacemos llegar con Hugo. Ok. No la tengo ahorita aquí a la mano para ponérselos en el chat, pero sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy interesante la plática que nos acaban de dar y muy interesantes también las simulaciones que nos mostraron ahí en el NetLogo. Pensaba también que cuando mostraron la simulación de crecimiento de las gráficas libres de escala, se podría plantear simular lo que pasa con las empresas y las relaciones con los clientes que tienen. Porque decían que cuando un nodo tiene más conexiones, es más probable que los nodos que se añadan tengan conexiones hacia esos nodos predominantes, ¿no?
Entonces pensaba que las empresas, por ejemplo, las tiendas que venden a minoristas, ¿no? Los grandes minoristas como los grupos de los supermercados, etcétera, pues es más probable que capten a los clientes que se van incorporando a un mercado, etcétera, o las empresas que ya están establecidas de algún modo. No sé si por ahí tenga sentido, pues, hacer una modelación de crecimiento de estas relaciones cliente-empresa, de manera que, bueno, mi pregunta más concreta es, si está establecido por qué los nodos con mayor conectividad, que tengan más presencia, son los que atraen más cuando se añaden de manera aleatoria nuevos nodos a la red, ¿no? Sí, no, O definitivamente es algo que solamente es empírico de la simulación. No, definitivamente es muy interesante tu pregunta y sí, pues ahí, esto del rico se hace más rico, pues también depende mucho de las condiciones del entorno. Pero sucede, siempre hay o empresas más exitosas, empresas menos exitosas, un montón que, pues, que conviven en este ecosistema, pero no tienen este grado de conectividad. Y pues lo vemos mundialmente, hay empresas que dominan, ¿no? Imagínate cuántas relaciones entre cliente-empresa hay ahí. Por ejemplo, Google, lo que decía Joaquín, pues, todos consumimos Google a lo largo del día. Entonces, si hiciera un listado Google de los usuarios, pues millones. Pero son pocas empresas, no todas tienen ese nivel. Entonces, definitivamente tu pregunta y planteamiento sí son muy válidos y yo creo que yo no lo he explorado en particular, pero yo creo que cabría meterse un poquito más a fondo, ¿no? Correcto. Vale la pena porque sobre todo la parte de las fortalezas y las debilidades de ese tipo de redes arrojan resultados interesantes. Los hackers no van a la computadora del café internet a hackearla. Lo que hacen es hackear servidores grandes. ¿Por qué? Porque esos servidores son los que dañan la red. Entonces, eso es otra cuestión. La vulnerabilidad está en función de si tú tiras los nodos más importantes. Ya sucedió en Estados Unidos. En Canadá me parece un fenómeno donde hubo un problema en la red eléctrica, pero la red que estaba con los nodos más conectados fue la que falló y eso, una falla o dos nodos importantes le dieron en la torre a las conexiones de luz eléctrica en medio país. Entonces, esos son ejemplos. Si existen esas relaciones, es importante detectarlas porque inmediatamente surgen vulnerabilidades. Eso es otro asunto también que estudiar. Sí. La pregunta también la encuentro interesante en que está incorporando ahorita la pregunta del profesor una cuestión dinámica, ¿sí? Ahorita lo que hemos presentado pues es una visión estática, ¿no? Pero como un fenómeno, por ejemplo, la evolución de los nodos, ¿no? Pues tiene que ver también con una cuestión de cómo se van conformando estos nodos principales, ¿no? Y ahí intervienen pues estas cuestiones también de los niveles, ¿no? Que les platicamos en la primera sesión, ¿sí? Y esto da lugar a hablar a estas redes multicapa, ¿no? Pero cómo, si lo vemos en términos fenoménicos, a nivel de empresa, las empresas más importantes, pues tienen una historia en el tiempo, ¿no? Y con las redes se puede ir explorando entonces esa evolución, ¿no? Entonces, y si involucramos otras hipótesis tales como el aprendizaje, qué sé yo, la innovación tecnológica, ¿no? Cuestiones organizativas, pues esto va adquiriendo pues una faceta pues interdisciplinaria, pero también multidimensional, ¿no? Es cierto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy interesante, y el análisis de redes, como dicen, tiene una aplicación extremadamente amplia y sobre todo en la parte de la economía y la administración. Tenemos mucho que hacer para lo que comentaba los profesores. Hay
es muy rico el análisis que se puede hacer, comercio exterior, tratados internacionales, lo que dijo Leonardo. Entonces, realmente es un tema muy rico, hay que reconocerlo e instrumentarlo en Claro, otras áreas de conocimiento. claro, claro. Así Muchas es. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ok, pues muchas gracias. Quiero agradecer al grupo de Economía y Complejidad, profesor Gustavo, profesor Joaquín, profesor Raimundo, que estuvieron con nosotros en estas 3 primeras charlas. También de forma indirecta al profesor Edgar, que también ahí los estuvo apoyando con las presentaciones. Muchas gracias por la participación. Hoy terminan ustedes en su participación en este seminario. La siguiente semana viene la última sesión. Espero todo el mundo nos acompañe para ya cerrar este seminario. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a los asistentes y a los ponentes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. No se olviden de la bibliografía, por favor. Les agradecería mucho. ¿De acuerdo? Sí, yo la no te mando, yo la mando. apures. Sí, te la enviamos, no te apures. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. A mí también, si se puede, por favor. Yo les mando a todos, a todo el mundo que se inscribió, yo mando toda la información de los ponentes y la información que se solicitó. Sí, Gracias. igual una bibliografía ahí selecta, ¿no? También, ¿no? De sistemas complejos, ¿no? Ahora, muchas gracias. Bien.